Em, Nada, voy a empezar dando el ejercicio 1, ¿sí? Cualquier duda que tengan o si piensan que voy muy rápido, lo que sea, me frenan y lo vemos, ¿ok? Bien. En el ejercicio 1 nos dice, de una producción donde el 2% de los artículos son defectuosos, se extraen con reposición 5 de ellos y se analiza su calidad, ¿sí? El primer ítem nos pide definir la variable de estudio y determinar su distribución de probabilidad. Lo primero que nosotros tendríamos que tener en cuenta para poder definir de qué probabilidad estamos hablando, o sea, cuál es la variable para ustedes ante este ejercicio, cuál es la variable de estudio. ¿Cuál sería la variable de la teoría? Los artículos defectuosos. Bien. Entonces, nosotros ahora podemos ver que tenemos la chance de que, bueno, el artículo puede ser defectuoso o puede no ser defectuoso. Y tenemos una cantidad dada de ensayos, por así decirlo. ¿Les hace ruido alguna distribución que conozcan? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿No sería la binaria negativa? Ahora repito la pregunta y vamos de nuevo a eso. ¿Es la Y binomial o no? claro, la idea es esta. Nosotros tenemos primero que definir cuál es nuestra variable de estudio y una vez que la sepamos, tenemos que ver si se parece a alguna de las distribuciones que fuimos estudiando, ¿sí? Nosotros en este caso tenemos la variable de estudio que es, bueno, los artículos que son defectuosos, ¿sí? De eso nosotros podemos extraer que los artículos en sí pueden ser o defectuosos o no defectuosos. Hay solamente dos chances. Hay una probabilidad para el éxito, que sería ser defectuosos, o una para el fracaso, que sería que no sean defectuosos, ¿sí? Entonces, ahora nosotros estamos ante dos opciones, defectuosos o no defectuosos, y tenemos una cantidad de ensayos fija. Nosotros habíamos visto que en la distribución, o sea, tenemos un montón de distribuciones, la distribución binomial era como un conjunto de Bernoullis que en sí lo que nos está diciendo es solamente tenemos dos opciones, que creo que Sebas les explica siempre con cara y con tirando una moneda y que sale cara o cruz. ¿Sí? Son solamente dos opciones, éxito o fracaso. No hay más que eso. En este caso es un poco lo mismo. Sería como, bueno, no sé, tengo el artículo, ¿es defectuoso o no es defectuoso? Y tengo 5 ensayos para saberlo. En este caso entonces estamos ante la binomial. Es una distribución binomial. Nosotros estamos buscando o nos dicen la probabilidad de que los artículos sean defectuosos, entonces considero eso como que sea mi éxito. Mi éxito sería que el artículo sea defectuoso. Lo podrían analizar al revés y que sea defectuoso sea el fracaso, sí. Al fin y al cabo el ejercicio es lo mismo mientras que lo aclaren, ¿sí? Que lo aclaren no pasa nada. Entonces vamos a tener la binomial, que va a tener una probabilidad de 0,02, que es el 2%, y una cantidad de ensayos de 5, y por tanto la Q de la binomial sería 1 menos P, sería 0,98. ¿Sí? ¿Una duda hasta ahí? De mi parte no, profe. No, profe. Ítem B se nos pide calcular la probabilidad de que sean defectuosos si sacamos exactamente dos, o sea, si tenemos que exactamente dos de los artículos extraídos sean defectuosos, si menos de dos de los 5, más de dos o por lo menos uno, ¿sí? Entonces acá vamos primero por el I. Nos pide exactamente dos de los 5 artículos extraídos que sean defectuosos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Bueno, la probabilidad de que X sea igual a 2, ¿sí? Que mi variable aleatoria, que eran los artículos defectuosos, sea 2. Nosotros esto lo podemos calcular, puse todas las opciones porque no sabía bien con cuál se los iba a hacerse en el parcial. Lo podríamos calcular con la fórmula, que se las dio Sebas, ¿no? La fórmula. Sí, sí, no las dio. Sí, profe, de hecho con la fórmula nos toma. Claro. Ah, genial. Bueno, entonces hacemos esto. Bueno, usamos la fórmula y básicamente es reemplazar en la fórmula, nuestro n va a ser 5, nuestro x sería 2 y después tenemos p al cuadrado por q a la n menos 2 que sería 3. Entonces es reemplazar en los números, ya que lo voy a hacer en Excel la cuenta, pero
usen la calculadora y es lo mismo. La fórmula de la combinatoria también les dijo que la hagan a mano, digamos. Nos dijo Sí, que o con la sea, calculadora lo podíamos hacer. claro. Que él en sí nos va a poner un montón de fórmulas en el pizarrón, pero nosotros tenemos que saber cuál aplicar, depende, no la actividad. Pero después no nos deja usar aplicación, nada. Bueno, la combinatoria, vieron que era así, la fórmula. Hay un dividido. Entonces, nada, también lo mismo. Hacen la combinatoria, vendría a ser este paréntesis de acá, ¿sí? Entonces, la combinatoria de esto, que es n factorial, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Este es el factorial de n. Después hacen lo mismo, pero acá en vez sería n menos x, vendría a ser 3. Entonces 3 factorial y eso por 2 factorial, ¿sí? Entonces vendría a ser más 3 por 2. Todo eso por 2 factorial, que vendría a ser 2 por 1, ¿sí? Y hacen la división, les va a dar un numerito. Creo que no se está viendo. Ah, ¿no están viendo? Yo estoy en la misma que vos. No, sigue el PowerPoint. Ah, perdón. Ok, ok. Ahí me fijo. Ahí está el Excel. Sí, ahí sí. Bueno, nada, la combinatoria, que la fórmula era esta. No, no sé si también la tenían de antes de que se les había dado Sebas. Y es básicamente reemplazar por los números que nos daba el ejercicio, ¿sí? El n era 5 y después el x, que es lo que estamos buscando en este caso, que vendría a ser 2, ¿sí? Entonces hacen la combinatoria, el factorial de n, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Después lo mismo, pero con lo de abajo, sería n menos x factorial, vendría a ser 5 menos 2 factorial, que vendría a ser 3 factorial. Y eso lo multiplican por x factorial, que es 2 por 1, ¿sí? O sea, por 2. Todo eso, una vez que hacen la cuenta, le deberían llegar a 10, ¿sí? Y eso lo van a multiplicar por p a la x, que p era 0,02, entonces harían más 0,02 le van a la x. Y la x era 2, así que sería al cuadrado. Y después por otro lado tendrían q a la n menos x, ¿sí? Entonces sería 0,98 a la n menos x es 5 menos 2 y vendría a ser 3. Entonces ahí hacen toda la multiplicación y venían a llegar al resultado que les aparece en la guía de respuestas, ¿sí? Que vendría a ser 0,00376477, ¿sí? Ahora volvemos a lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Era exactamente sacar 2 de los artículos que yo extraigo que sean defectuosos. ¿Tiene sentido que nos dé una probabilidad tan baja? Bueno, en este caso, por ejemplo, si estamos, nosotros tenemos 5 ensayos, ¿sí? Y hay una probabilidad del 2% de que uno sea de que los artículos sean defectuosos. Entonces, si nosotros sacando 5, estamos multiplicando una probabilidad del 2% y es muy poca. Y solamente le estamos dando una posibilidad de ensayos de 5. Entonces, tiene sentido que en pocos ensayos sea muy baja la probabilidad de sacar 2 que sean defectuosas.
que la probabilidad de que sean defectuosas es baja, la cantidad de ensayos también lo es. Entonces, o sea, la probabilidad que yo debería esperar para que sea defectuosa también debería ser baja, si estoy intentando de que dos lo sean, ¿sí? Ay, ¿me escuchan? Se te escucha, pero bajito, Carola. Ok. ¿Se entendió lo de recién o Ahí vuelvo? está. Sí, Sí, se creo que se entendió. entendió. Profe, se entendió. Lo que yo todavía no entiendo mucho es el tema del factorial. Ok. Si ponele, tenés 10 factorial, ¿sí? Significa que vos lo que tenés que hacer, o sea, es como para abreviar un cálculo. Sería como hacer 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿sí? Es multiplicar ese mismo número por todos los números que estaban antes, digamos. Ah, ok, ok, muchas gracias. Después el ítem B nos pedía eh, que la probabilidad de que sean defectuosos menos de 2, ¿sí? En este caso, nos están pidiendo, bueno, que sea defectuosos menos de 2, siendo discretas, son números enteros. Entonces, que sea defectuoso 0 artículos o que sea defectuoso 1. Entonces, nosotros podemos calcular la probabilidad de que sea defectuoso 0, de que sea defectuoso 1 solo, y la sumamos, ¿sí? Bien, hay que pensarlo así. También si no, podrían haber hecho, o sea, otra chance, la probabilidad acumulada hasta 1. Porque que sean 2 va a ser o 0 o 1. Entonces pueden calcular la acumulada a 1 y también les va a dar, ¿sí? Acá hice un poco lo mismo, la combinatoria. Después el P a la X, U a la N menos X. Y después, nada, bueno, multiplicándolo llegan al resultado, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Cómo se calcularía la acumulada 1? Es la función, vieron que Sebas les dio la función P de X y F de X. De la binomial, yo no la tengo, por lo menos. Pero entonces no se compliquen, háganlo con 0 y con 1, pero igual es la Ok, sumatoria de las otras, ¿sí? O sea, después igual les voy a subir un archivo donde tengan f de x de la binomial, así lo tienen para ok. tenerlo, ¿sí? Profe, una pregunta. El PowerPoint y el Excel que están dando acá, ¿está subido al campus? Excel está subido y el Power se lo subo ahora cuando termine. Gracias. Bueno, nada, un poco lo mismo es hacer que sean menos de 2, es querer que sea o 0 o que sea 1, ¿sí? Entonces hago la probabilidad de que x sea igual a 0, x sea igual a 1, la sumo y me va a dar, ¿sí? La probabilidad la calculé como antes haciendo la combinatoria por p a la x por q a la n menos x. Pues en el ítem 3 nos pedía que más de 2 sean defectuosos. Ahora, a priori, ¿qué pensarían? ¿Que va a ser un número muy grande o un número muy chico? ¿Un número grande? ¿O por lo menos más grande que el anterior? ¿Más grande que 0,99? ¿O que el otro? No, 0,00. no, que el otro, el que te pedía igual que 2. Y ahora me están pidiendo que incluso más de 2 sean defectuosos. O sea, yo tengo un ensayo, saco 5 y tengo una probabilidad de que sea defectuoso del 2%. Yo estoy pidiéndole que sean 3, 4 o 5 los defectuosos al sacar 5. O sea, la probabilidad de que eso pase va a ser más chica, o sea, debería por lo menos, en teoría, ser más chica que esto.
¿Por qué? Porque si yo le estoy pidiendo, acá en este caso le estoy pidiendo que sean 2 los defectuosos, y le pido incluso más de 2, y aparte ya vimos que si quiero de 0, que ninguno sea defectuoso, la probabilidad era enorme, ¿sí? Si le pido de 1 ya era más chica, obviamente, pero era mucho más grande que la de que sea de 2, ¿sí? Y ahora le estoy pidiendo que sea de 3, de 4 o de 5. Entonces la probabilidad en teoría debería ser bastante chica. Nada, bueno, en este caso me piden más de 2, es un poco lo mismo, ¿sí? Calcular la probabilidad de que x sea igual a 3, igual a 4, igual a 5 y la sumo. Podría haber hecho 1 menos y la probabilidad de que sea 2, la probabilidad de que sea 1, la probabilidad de que sea 0, que quizás era más fácil en ese sentido porque ya las teníamos calculadas de antes. Pero en teoría debería dar lo mismo, ¿sí? Y después, por último, nos piden la probabilidad de que sean defectuosos por lo menos 1, ¿sí? Entonces acá nos están pidiendo por lo menos 1, significa de que sea o 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? O sea, que sea cualquiera menos 0, porque por lo menos 1 debería ser defectuoso. Entonces, puedo calcular la de que sea 0 y hago 1 menos y la de que sea 0, o calcular la de todas por separado y sumarlas. Es indiferente. Profe, te hago una consulta. Acá lo más rápido que se podría hacer sería sacar la función de distribución, ¿no? La función, en este caso, la función de probabilidad, digamos, porque es discreta, eh, es la de la binomial. O sea, nosotros tenemos la función Even Excel o Power. Están viendo. Acá el Excel. Ahora, Ahora el Power. nosotros tenemos la función de probabilidad de nuestra variable aleatoria, va a ser la de la binomial. Lo único que cambia es, aplicada al caso, va a cambiar, bueno, el valor que nos pida la variable aleatoria del ejercicio, la probabilidad, que la tenemos como dato, por así decir, y la Q también lo tenemos como dato y N también, ¿sí? No sé si te referías a eso. No, yo me refería, porque al principio de hacer el ejercicio vos preguntaste si Seba nos mostró la ecuación de distribución de la binomial. Y nos dijiste que nos las ibas a dejar en un archivo que después lo ibas a subir. La acumulada, decís. Claro, la acumulada. Ah, ok, sí, claro, si tienen la acumulada es más fácil porque decís, bueno, la que acumulo hasta 0 y hago 1 menos y la que acumula hasta 0. En este caso, igual, como son discretas, la acumulada no es tan necesaria, digamos. En las normales, en las uniformes, todas las que son continuas, la acumulada sí los va a salvar de hacer un montón de cosas, pero porque son necesarias para el cálculo, por así decirlo. En las discretas quizás no son tan necesarias. Perfecto, gracias. Bueno, ¿sigo con el ejercicio 4 o les queda alguna duda? Bueno. En el ejercicio 4 nos dicen, voy a pasar al 5. El 4 es un poco distinto de los que solemos resolver, ¿sí? Lo tienen igual resuelto acá, si yo con el tiempo se los voy a dar, pero como veo que falta media hora, voy a pasar al siguiente que me parece más importante, por así decirlo, que lo tengan el 5 y el 7, ¿sí? Volvemos al 4, cualquier cosa. En el 5 nos dice, una fábrica de remeras en Asia informa que 2 de cada 10 remeras salen con alguna marca antes de entrar en la etapa de revisión. Se toma una muestra al azar de 20 remeras. ¿Qué distribución creen que podría ser a simple vista? O sea, tienen el dato de la probabilidad, por así decirlo, tienen un número de Profe, ¿te puedo hacer una ensayos. consulta? Sí, decime. ¿Hay alguna manera o algún machete o algo como para darse cuenta qué distribución tengo que usar viendo el ejercicio a simple vista? Porque a mí lo que me cuesta es eso, tipo identificar qué tipo de distribución tengo que usar dentro de la discreta, ¿no? Claro. Machete, por así decirlo, no. Sí está lo que en las teóricas, Sebas, por ejemplo, les dijo, bueno,
La binomial es un conjunto de Bernoulli. La Bernoulli es éxito o fracaso, no tiene otra chance, ¿sí? Entonces, si vos tenés éxito y fracaso, un solo ensayo, sabes que va a ser Bernoulli. Claro, es como ir Eh, descartando, ¿no? Claro, sí, es ir viendo. Después, la geométrica es la única que, o sea, vos lees que te están pidiendo, bueno, ¿cuántos ensayos necesito para obtener el primer éxito? Y ya sabes que debería ser una geométrica, porque no te Claro, están pidiendo la probabilidad, te están pidiendo como el número de ensayos, digamos. claro. Está bien. Profe, ¿esa podría ser una hipergeométrica porque es dependiente? En este ¿Es una caso binomial o no? es una binomial, pero la hipergeométrica también, fíjense, siempre tienen como una población y esa población una muestra, por así decirlo, ¿sí? En este caso no tenemos población, tomamos al azar una muestra de 20 remeras. Después vamos a ver una hipergeométrica y se va a notar la diferencia, Sí, que es una- justo lo que dice Carola, que hay una población total. Es decir, te dicen de 60 cosas, 20 cumplen tal condición. Entonces ahí tenés una población total y dentro de esa población total tenés lo que a vos te interesa. claro. Son probabilidades que están asignadas a una población y vos de esa población sacas una muestra, ¿sí? La hipergeométrica tiene como eso distinto. Entonces, nada, más o menos que es ir viendo el enunciado, ver qué datos tenemos y fijarse, bueno, coincide con alguna de las distribuciones que conozco. Si no, puede ser esta, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Y con tal de que ustedes hagan ese ejercicio de razonar, digamos, lo que Sebas quiere, por así decirlo. Em, bueno, en este caso, nada, como dijeron, es una binomial, sí. Tenemos la variable aleatoria, que son las remeras con marcas antes de la revisión. Tenemos nuestros ensayos, que son 20, y la probabilidad dice que es 2 de cada 10 remeras salen con marcas. Entonces tenemos que nuestra probabilidad es de 2 dividido 10 o 0,2, ¿sí? Entonces nuestro Q va a ser 0,8. Nos piden calcular la probabilidad de encontrar entre 3 y 6 remeras con marcas, ¿sí? Lo que nos están pidiendo acá es la probabilidad de que, en este caso yo lo puse acá con la acumulada, pero sería la probabilidad, y tienen que calcularla de x igual a 3, o de la probabilidad de que x sea 4, y así con, bueno, de que sea 5 y de que sea 6, ¿sí? Que nos piden encontrar la probabilidad de que sean entre 3 y 6. Entonces calculo la de 3, la de 4, la de 5, la de 6 y la sumo. Eso. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, bueno, ítem B nos piden calcular cuántas remeras con marcas se espera encontrar, ¿sí? Acá marca en rojo se espera encontrar por el tema de que siempre que nos dicen, son como palabras clave que tenemos que ir viendo en el ejercicio, siempre que habla de cuántas se espera encontrar, el valor esperado, siempre estamos hablando de lo mismo que vendría a ser la esperanza. Entonces acá al fin y al cabo nos están pidiendo em, la variable aleatoria, ¿sí? Entonces tenemos la esperanza de X, que sería la esperanza de cuántas remeras con marcas espero encontrar, que es N por P y que vendría a ser 20 por 0,2, que es igual a 4. Ítem C, ignórenlo, no lo hagan, por ahora por lo menos. Y después el D es lo mismo de el A y el B, ¿sí? Pero con N150. Lo único que cambia es eso, estaría bueno que para practicar intenten hacerlo y cualquier cosa también nos escriban por mail o lo que sea y nos fijamos, ¿sí? Después el ítem E nos dice, si se quiere encontrar solo una remera con marca, ¿cuál es la probabilidad de tener que revisar menos de 20? ¿De qué distribución piensan que se puede llegar a tratar esto? Geométrica. Porque están pidiendo encontrar un éxito, por así decirlo. ¿Sí?
y cuál es la probabilidad de tener que realizar menos de 20. Primero, como salimos de la binomial por un poquito, vamos a ver cuál sería la probabilidad de tener que realizar 20 para encontrar una, ¿sí? Después volvemos a eso de tener que realizar por menos de 20, ¿sí? Entonces, nada, tienen la fórmula de la geométrica, que era la probabilidad de x igual a q a la x menos 1 por p.